Entonces, el primer paso era ese, observar. Solo voy a leer el texto, leerlo, releerlo, algunas traducciones, que esté muy claro lo que el texto dice, así como digo, a simple vista, para después ahora pasar a entender. Ahí sí es el paso más complicado. ¿Qué quiso comunicar el autor? ¿Qué quiso decir el autor? Y lo primero es que quiso decirles a sus lectores contemporáneos, ¿no es cierto? Porque él escribió un mensaje para su tiempo, que obviamente la palabra es viva y es eterna y todo eso, pero nace en un contexto. Entonces lo primero es que preguntarme qué quiso decir el autor a sus lectores, cómo ellos lo iban a entender ese mensaje, ¿no? ¿Qué quiso en realidad comunicar el autor? Es el siguiente paso de entender. Aquí, bueno, ya tengo algunas otras cosas que voy a tener en cuenta. Y lo primero es el significado de palabras individuales. En el primer trabajo de observar el texto, una cosa que de pronto yo puedo hacer una buena práctica ahí es señalar o envolver con un lápiz aquellas palabras que de pronto no entiendo bien el significado o que me parecen importantes en el texto. Yo digo, esta palabra es importante, se repite mucho, es una palabra que dice mucho, me parece que da el mensaje al texto, entonces esta palabra me parece importante. Entonces yo voy señalando palabras que no entiendo, palabras que me parecen importantes, palabras que se repiten mucho. Entonces avanzo ahí a una siguiente herramienta que necesito y es la del diccionario bíblico, ¿sí? No puedo ser un buen intérprete de la Biblia si no tengo un buen diccionario bíblico. Y digo diccionario bíblico porque a veces ha pasado que algunos hermanos llegan y dicen, hermanito, yo me compré este diccionario, ¿no? De la Real Academia Española de la Lengua, o dicen, es que yo vi esta palabra en el diccionario de español y dice esto, pero ahí no estamos teniendo en cuenta precisamente que la Biblia no se escribió en español. Entonces, necesitamos un diccionario bíblico, ¿no? En esta sí hay muchas opciones, ¿no? De diccionarios bíblicos, donde voy a buscar el, el significado de cada palabra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra herramienta es la concordancia. Una concordancia es en este libro en donde yo puedo ver esta palabra, busco la palabra y me aparece otros versículos, todos los versículos en la Biblia en donde se repite esa misma palabra. Entonces, aparte de ver el significado, yo después puedo ver en qué partes de la Biblia se ha usado esa misma palabra y cómo se la ha usado. Eso también me ayuda a incrementar el conocimiento de esa palabra. ¿Cómo se la usó en otros pasajes? ¿Qué sentido se le dio en otros pasajes? Entonces, amplía mi comprensión de esta palabra importante que se está usando, que el autor está usando, ¿no? Entonces son dos cosas ahí, el diccionario y la concordancia. Ahora, y yo siempre les he comentado que hay muchas herramientas ahora digitales, ¿no? Ya sabemos, la ciencia es tan, de la tecnología es tan importante. Entonces hay herramientas, algunas que son de pago, como la biblioteca Logos, que es una de las mejores cosas, pero asimismo tiene precios un poco caros dependiendo de nuestros contextos. Entonces, eh, pero hay también herramientas gratuitas como la Biblia eSword y eSword, eSword eh, que uno se puede descargar, se instala en la computadora. En esta herramienta puedo descargarme varias traducciones de la Biblia, al mismo tiempo puedo descargarme diccionarios, el diccionario Strong, que es uno muy conocido, lo puedo descargar ahí, puedo descargar comentarios bíblicos y todo tengo ahí a la mano con un clic, ir viendo, hago clic en una palabra, veo lo que dice el comentario, veo la concordancia, veo el diccionario y todo esto, ¿no? Entonces, de pronto, si después quieren más información sobre esto, yo comparto en mi página web a veces estas herramientas. También tengo algunos videos en el canal de YouTube explicando cómo usarlas y podría compartirles también en el grupo de WhatsApp si alguien quiere instalar este tipo de herramientas gratuitas, ¿no?
me avisan nomás, pero eso es importante que tengamos, ¿no? Hay un comentario en el chat, dice, ¿cuáles serían sus ventajas o desventajas de un diccionario bíblico o de un diccionario Strong de hebreo y griego? O sea, es lo que estoy comentando. Yo recomendaría, el Strong me gusta bastante porque en cada palabra tiene un número y ese número uno se puede ir a ver en el griego, en el hebreo y, y en la concordancia y todo eso. Entonces, es una buena herramienta, ¿no? El diccionario Strong. Hay otro, el diccionario Vine, y hay algunas, las herramientas hay algunas en ese sentido. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Buscar ya el significado de las palabras. Luego voy a comparar, voy a hacerme la pregunta, ¿qué dice este texto comparado con el mensaje en general de toda la Biblia? ¿Sí? Si hablamos de toda la Biblia, donde estamos pensando en la salvación del ser humano, en Dios buscando salvar, rescatar, la gracia de Dios, el mensaje entero, en el contexto de toda la Biblia, ¿qué me aporta este texto con respecto al mensaje de la Biblia, de la salvación? ¿Cómo se relaciona con el tema de la salvación, de la voluntad de Dios para la humanidad? Aquí es importante pensar en esto de la clave de los dos testamentos. Un principio básico, obviamente, de interpretación bíblica es aprender a diferenciar cuando estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando estoy hablando del Nuevo Testamento, cuáles son las diferencias. Por eso es que la interpretación bíblica está de la mano de otras ciencias como la teología. No puedo ser un buen intérprete bíblico si no estoy estudiando teología y entendiendo cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, cómo se relacionan, qué cosas del Antiguo Testamento pasan para nosotros hoy, qué cosas no. Tener claro esas cosas, ¿no? Tener claro que no toda promesa del Antiguo Testamento yo voy a entenderla literalmente para aplicarlo hoy a la iglesia, ¿no? Si de pronto en Josué 1:3 Dios le hace la promesa a Josué y le dice, toda la tierra que pisen tus pies será tuya. Y hoy muchos leemos eso y dicen, no, yo me tomo esa promesa y voy a pisar algún terreno por ahí y reclamar que es mío. O sea, estoy poniendo ejemplos exagerados, pero a veces pasan cosas así. Entender que no toda promesa es literal para nosotros ahora. Entender cuál es el propósito de los textos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos son más como un ejemplo para nosotros de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y sí, tener en cuenta de qué pacto somos miembros. Ahí yo siempre digo, una clave hermenéutica para esto es tener la cruz de Jesús como un filtro. Y cualquier cosa que tengo del Antiguo Testamento, procuro que pase por el filtro de la cruz. ¿Qué cosas se cumplieron en la cruz que ya no son para nosotros? Y qué cosas sí permanecen para nosotros hoy del Antiguo Testamento. Entonces la cruz de Jesús es como un filtro, ¿no? Y también aprender a leer el Antiguo Testamento de la forma en la que Jesús leyó el Antiguo Testamento. Hay, por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es una clase que Jesús nos está dando de hermenéutica bastante importante. Jesús dice, ustedes escucharon que fue dicho, por ejemplo, no mates, que el que mate será culpable de juicio. Pero yo te digo, dice Jesús, si solo insultas a tu hermano, si solo lo ofendes, le dices tonto, ya serás culpable de juicio. Jesús nos está enseñando a interpretar la ley del Antiguo Testamento en su sentido moral, su sentido de la intención del corazón, más que de lo que está escrito o no está escrito. Entonces, es una clase de hermenéutica que Jesús nos está dando ahí, ¿no? En esto. Entonces, ver el Antiguo Testamento como Jesús lo vio, y eso es fundamental, ¿no? Para entender el, el, la Biblia en su contexto, ¿no? Eso es importante, una segunda cosa. Y una tercera cosa a tener en cuenta para entender el texto son las circunstancias históricas, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar con textos que en su significado así, a simple vista, tienen un mensaje para nosotros, pero que a veces se nos escapan cosas más profundas al no conocer el contexto.
¿no? A veces al no conocer las costumbres, la cultura, de pronto eso va a hacer que se nos escape algún mensaje ahí importante en el texto. Un ejemplo claro sobre esto es en Juan 4, encontramos este pasaje de Jesús y la conversación con la mujer samaritana, ¿no? Es interesante. Si ustedes tienen sus Biblias, también podrían acompañarme en este texto, Juan capítulo 4, ¿no? Por ejemplo, en el versículo, a ver, desde el 1 hasta el 4, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió a Galilea. Y dice el versículo 4, como tenía que pasar por Samaria, luego en el 5 dice, llegó a un pueblo samaritano y todo eso, ¿no? Es la primera parte, ¿ya? Nosotros podemos leer y sí, se nos pasa desapercibido algunos detalles porque dice, bueno, tenía que ir de Judea a Galilea y entre Judea y Galilea está Samaria, ¿no? Y incluso podemos ver en el mapa Judea, Galilea, Samaria en la mitad, y decimos, bueno, es lógico entonces que si quería ir de Judea a Galilea tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque la autora ya se hincapié de que tenía que pasar por Samaria. Bueno, pero si un poco ya investigamos cuál era el contexto histórico entre judíos y samaritanos, nos damos cuenta que los judíos no pasaban por Samaria. Entonces ahí nos parece interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús pasó por Samaria? Los judíos hacían un viaje más largo. Ellos preferían hacer un viaje más largo a orillas del río Jordán, bordeando Samaria, para llegar de Judea a Galilea. Porque la explicación es que judíos y samaritanos no se llevaban bien, eran enemigos. Entonces, ahí sí ya me llama la atención. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria? Digo, ya algo más había ahí. Jesús tenía un propósito especial. Tenía que pasar por ese lugar. Bueno, solo se amplía un poco más el mensaje cuando ya entiendo el contexto. Y luego vemos ya la conversación de Jesús con la samaritana y todo, y también podemos leerlo y pasamos rápido el texto, pero si investigamos un poco también el contexto histórico, dice, ahí vemos claramente, pero los judíos, primero, no hablaban con samaritanos. Segundo, no hablaban con mujeres solas. Entonces ya vemos ahí algo diferente en Jesús, ¿no? Y bueno, y estas cosas, como digo, nos sirven para profundizar un poco más el mensaje. Otro ejemplo en este mismo estilo es la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, nosotros la leemos, la primera vez que la leemos así, bueno, hubo un samaritano que fue misericordioso, sí, y el ejemplo es la compasión, la misericordia y todo eso. Pero cuando ya conocemos el contexto histórico, que samaritanos y judíos no se llevaban, y conocemos que la parábola nace porque un judío le pregunta, un fariseo le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, y se nos escaparía el tema de que Jesús está diciendo tu prójimo incluso puede ser aquel que es tu enemigo, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces, al conocer el contexto histórico, a veces el significado se amplía de un texto, ¿no? Eso entonces es muy importante tener en cuenta y como dije, para eso necesitamos ya comentarios del contexto eh, histórico de los textos bíblicos, ¿no? Bien, sobre estas tres características para entender el texto, tres pasos para entender el texto. No sé si hay alguna inquietud, dudas, comentarios, algo que quieran aportar.